El deporte va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es un fenómeno cultural, pero también político y económico, a través del cual el poder intenta influir con objetivos estratégicos. Esto es Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Pauta. Soy Fernando Agustín Tapia y aquí abordaremos los temas de actualidad y revisaremos los hechos históricos que marcan la creciente industria del deporte, las redes de poder e influencia que ejercen en la actividad dirigentes, empresarios, políticos, gobernantes y estados y sus consecuencias en el juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Seguro usted ha escuchado hablar del fair play financiero. ¿Qué significa esto, por cierto? Juego justo en el plano económico. Esto es un concepto que está muy de moda, cada vez más de moda, en la industria del fútbol, en la actividad del fútbol, y que fue introducido por la UEFA en el año 2011, en la Asociación Europea de Federaciones de Fútbol. ¿Cuál era el objetivo de establecer un fair play financiero? Porque evidentemente, si hablamos en términos simplemente concretos, un partido de fútbol se juega 11 contra 11, donde hay una pelota, hay 3 jueces, bueno, evidentemente se han sumado otros actores, el VAR, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, este es un juego justo, gana el que juega mejor. Pero la verdad es que con el tema del tremendo fenómeno que significa el negocio del fútbol, han entrado a batallar, por supuesto, otros componentes. Tiene que ver con las grandes inversionistas, con los clubes Estado, por ejemplo, que han arremetido en el fútbol europeo y múltiples otros intereses. Entonces, evidentemente que la UEFA tuvo la visión de querer garantizar la estabilidad de los diferentes equipos, impidiendo que los clubes realicen gastos en contrataciones que pongan en jaque la continuidad futura de esas mismas instituciones. En el sentido de que, para que la gente entienda, inversionistas se volviesen locos, contratando y poniendo en peligro la continuidad institucional, las quiebras de los clubes. Entonces quería evitar eso, responsabilidad financiera. Por supuesto que también tenía un segundo objetivo, quizás el más importante en este contexto, el de hoy en el fútbol. La norma se instaló para evitar un dominio desmedido de los clubes más potentes sobre otros más modestos. Darle un poquito de equilibrio al juego, ¿no? De equilibrar la cancha desde el punto de vista económico. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo opera esto. A ver, ¿qué es lo que esto es del fair play financiero? Entendemos que la UEFA pone algunas reglas, algunas normas, pero ¿cómo opera? Porque se habla mucho de esto y nunca se aterriza. Bueno, la normativa estipula que un equipo no puede tener una diferencia superior a los 100 millones de euros entre sus gastos en fichaje y sus ingresos. ¿Se entiende? Es decir, no puede haber una diferencia de 100 millones entre lo que entra, lo que ingresa el club, los ingresos, versus lo que gasta, ¿no? Siempre se tiene que mover en esa diferencia de 100 millones. Estamos hablando, por supuesto, de Europa. Ya vamos a ir a Sudamérica, donde hay clubes también muy importantes, donde tenemos, por ahora, un fair play financiero en pañales. Evidentemente que esta cifra de 100 millones no fue la que establecieron cuando arrancó este fair play financiero el año 2011. Partieron con 30 millones de euros, la diferencia encontraron después en el tiempo que era muy poca y la fueron agrandando, alargando hasta llegar a la cifra de 100 millones que es la actual. Este último cambio se produjo el año 2022. Este fair play financiero, en un comienzo, implicaba que se podía dedicar hasta el 90% de los ingresos al pago de los salarios de los jugadores de toda la plantilla. O sea, usted puede gastar hasta el 90% en los sueldos de los jugadores. Pero esto evidentemente va cambiando en el tiempo, se establecieron plazos y, por ejemplo, la plantilla del año 2024 exige que el 70% de los ingresos puedan ir al pago de los salarios de los futbolistas. Es decir, hoy en Europa los clubes pueden dedicar hasta el 70% de sus ingresos para el pago de los salarios de los futbolistas de su plantel profesional. No tienen que tener deudas tributarias, por cierto. Está absolutamente prohibido tener deudas tributarias. Se establece ahí en el canon de exigencia por parte de la UEFA, ni tampoco con otros equipos, ni tampoco deudas con jugadores. Es decir, hay una exigencia súper importante que hace la UEFA para un correcto actuar desde el punto de vista financiero de las instituciones. Además, el patrimonio neto de cada una de las instituciones debe ser positivo al 31 de diciembre de la temporada anterior o mejorar un 10% respecto del año anterior, porque evidentemente muchos equipos venían con deudas de arrastre cuando se estableció este fair play financiero, entonces se le pusieron metas. Bueno, claramente los gastos relacionados
con la mejora de instalaciones, del equipamiento, la infraestructura deportiva, así como el potenciamiento de las categorías de las divisiones inferiores o el fútbol femenino, no están incorporados en el gasto que se debe exigir ante la UEFA. ¿Se entiende? O sea, todos los gastos salvo esto, la mejora de infraestructura deportiva, divisiones inferiores, fútbol femenino. Esos evidentemente no están, puestos sobre observación por parte del fair play financiero. Ahora, estos son metas que coloca la UEFA a cada uno de los clubes que participan en sus competencias, vale decir, la Champions League, la Europa League y la Conference League, todas sus competencias. Y establece sanciones que van desde la advertencia, esto lo fiscaliza el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA, la multa económica, la retención de los beneficios obtenidos por competición. Ustedes saben que si un equipo en Europa clasifica a un torneo, llámese Champions, Europa League y Conference League, recibe un dinero muy importante, entonces le limitan esos premios en caso de incumplimiento. También pueden evitar registrar jugadores, pérdida de puntos, la descalificación, incluso el retiro de premios y títulos. Hasta ahí llega la sanción más grave. Pero la pregunta que uno se hace, ya después de un largo tiempo en que ha estado operando el fair play financiero en Europa, es si es que esta norma ha sido efectiva. Han habido, la verdad es que múltiples sanciones, algunas muy onerosas, sobre todo con los clubes más poderosos. Esto es claro, ¿no? Especialmente con aquellos cuyos nuevos dueños son los estados árabes. Ustedes han escuchado de algunos equipos en donde han entrado de lleno países petroleros a la propiedad de clubes en las más importantes ligas de Europa. Y esto ha generado una distorsión, efectivamente, porque muchos de sus ingresos no tienen que ver con su operación económica. Están vinculados básicamente por la asistencia que vienen de otros estados. Entonces, claramente, equipos más pequeños se pueden sentir perjudicados de que la cancha no está pareja. Y por lo tanto, evidentemente son estos equipos, los más grandes, los más poderosos de la última década, los que han estado expuestos a las sanciones de este Comité de Fiscalización de la UEFA por violentar el fair play financiero. Por ejemplo, hacemos un ranking de las sanciones más altas de lo que ha llevado hasta ahora en funcionamiento el fair play financiero. En el número 1 está el PSG, que es un fondo de inversión catarí. 65 millones de euros le aplicaron el año 2022 por incumplimiento de las normas del fair play financiero. Tuvo que pagar 65 millones de euros. Ahora, ustedes saben y lo han visto, el PSG ha hecho un equipo de estrellas, un equipo de grandes futbolistas. Bueno, Messi estuvo ahí, Neymar estuvo ahí. O sea, los grandes futbolistas del momento llegaron a jugar por el PSG, que tuvo un objetivo geopolítico que será para otro capítulo. Pero de todas maneras, fue parte de la operación comercial por su participación en el campeonato francés o sus participaciones en Europa que le permitieron generar tantos recursos para poder, por ejemplo, hacer un equipo de superestrellas, o, en definitiva, recibieron una asistencia económica muy importante de Qatar. Es esto último lo que ha efectivamente observado la UEFA, y por eso una sanción de 65 millones de dólares que uno dice, bueno, la multa la pagan y después no pasa nada. El año 2014, el Manchester City es un equipo que también está vinculado con los petrodólares. Su dueño es el jeque Mansour bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos. En esa época el club había gastado más de 750 millones de euros en fichajes, y uno veía en su historial, en su balance económico, en que no ganaba más de 30 millones de euros por temporada. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que invierta 750 millones de euros en fichajes y su balance económico decía que solamente recaudaba 30 millones por año? Entonces, evidentemente allí se le aplicó también una sanción económica equivalente a 60 millones de euros, y también se le limitó el presupuesto de los años siguientes. La tercera sanción más alta de la historia tiene que ver también con el PSG, año 2014, es decir, antes del 2022, más atrás en el tiempo, cuando recién comenzaba a operar este club como un embajador del Estado de Qatar, nada menos que en el corazón de Europa. Una sanción de 60 millones de euros. La sanción más polémica de todas ocurrió el año 2020, y vaya coincidencia, la UEFA nuevamente puso su mirada sobre el Manchester City. En esa oportunidad le había aplicado una sanción de 2 años de descalificación de la Liga de Campeones de Europa y una multa de 30 millones de euros. Estamos hablando, insisto, del año 2020.
Sin embargo, el City llevó este tema a una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ganó esa apelación. Y finalmente recibió una multa de 10 millones de euros. Logró poder seguir participando de la Liga de Campeones de Europa y finalmente esa durísima sanción que era quedar fuera de competencias europeas no se aplicó. Ha habido mucho también, por supuesto, de lobby que puso en tela de juicio la objetividad también de nada menos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ustedes saben, el dinero, el poder, las influencias también juegan un papel relevante en estas historias. Han habido otros equipos europeos también sancionados con multas altísimas. La Roma el 2022 recibió una sanción de 35 millones de euros. El Inter de Milán el año 2022 también 26 millones de euros. El 2022, que fue el año nefasto para Italia, la Juventus recibió una sanción de 23 millones de euros y además enfrentó lo que se llamó el caso plusvalías, que tiene que ver precisamente con esto, cómo se manejan las cuentas económicas de las instituciones que son empresas, son sociedades anónimas, pertenecen a grupos internacionales y que en este caso afectó nada menos que al equipo más grande, más popular de Italia, la Juventus, el equipo de Turín. Ese cuadro tuvo que enfrentar una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Italiana. En este caso estamos hablando de una institución del Estado de Italia, en donde señalaron y apuntaron a la Juventus como autor de diferentes irregularidades en los precios de venta y compra de jugadores. ¿Con qué intención? Generar plusvalías financieras ficticias, es decir, dejar las cuentas en positivo. Manejar los balances. Usted le pone un precio X al pase de un jugador y puede decir al final de temporada terminé con números azules. Pero ¿cuál es el tema? Son sociedades anónimas, son empresas, hay accionistas, hay un mercado. Usted no puede alterar el mercado, esto está absolutamente normado en todo el mundo y evidentemente por eso se llamó el caso plusvalía. Está enfrentando una investigación todavía en curso el equipo de la Juventus, que tiene que ver estrictamente también con lo que quiso evitar la UEFA, evidentemente no con todas las herramientas que uno desearía, pero en el fondo de esto estamos hablando, cómo los equipos más poderosos manejan sus balances de tal manera de conseguir ventajas también en la industria. Estamos hablando de un mercado en donde los pases de los jugadores son bienes de capital y evidentemente que pueden alterar el tema de las acciones. Entonces, esto no es un tema menor, El año 2019, el Milan, el otro grande de Italia, tras gastar más de 100 millones de euros y que le permitió clasificar a la Europa League del año 2019, también recibió una sanción. Esto, evidentemente, que lo privó de premios potenciales y de sumas incalculables en patrocinio perdido a partir de esta sanción, ¿no? De no poder jugar la Europa League porque gastó más de 100 millones de euros y traspasó el límite. Los europeos han puesto atención a este tema, están preocupados, saben de que la irrupción de los equipos, instituciones, Estado pueden estar alterando el mercado también del fútbol, la industria del fútbol. Saben además que no es conveniente potenciar que se agranden las brechas, las diferencias entre los equipos más poderosos y los equipos más pequeños, porque cuando ya no hay competencia se comienza a perder el atractivo. Pero hagamos la mirada más global. Pensemos, por ejemplo, en que a partir de este fenómeno, de la irrupción de clubes estados en Europa, de grandes inversionistas en los equipos del viejo continente, están provocando, por ejemplo, con Sudamérica, la brecha Europa-Sudamérica. Yo les voy a dar un dato. Esto es muy relevante. Estamos en el año 2024. Este año 2024, la Liga de Campeones de Europa va a repartir una cifra muy importante de dinero como premio por participación y evidentemente también por rendimiento deportivo de su torneo más importante que es la Champions League. Comparémosles con la Copa Libertadores de América. Nuestro torneo continental, el más importante, el más tradicional, el que nos llena de orgullo siempre. Cuando fue el sorteo de la Copa Libertadores de América, el presidente de la Confederación Sudamericana, el paraguayo Alejandro Domínguez, se mostró muy efusivo, dando cifras respecto de los premios récord que va a repartir la Libertadores esta temporada. Es de verdad una cifra impresionante, más de 220 millones de dólares. Más de 220 millones de dólares. ¿Y por qué estaba tan contento Alejandro Domínguez? Provocando el aplauso de los dirigentes
de los clubes sudamericanos presentes y de los presidentes de federaciones también ahí, es porque dijo y anunció que en el partido de la final habrá un premio extra para el ganador de $23 millones, agregando Domínguez, el presidente de Conmebol, que era el premio más alto de la historia para un solo partido. Y tiene razón, efectivamente, porque mientras en la Champions League al ganador se le entrega un bono extra de 20 millones de euros, estamos hablando que acá en Sudamérica vamos a entregarle al ganador de la Copa Libertadores 23 millones de dólares. Tiene razón, y había alegría, fue aplaudido de pie, pero lo que no dijeron los dirigentes de la Confederación Sudamericana es que las diferencias, la brecha entre lo que reparte la Champions en general, tiene una diferencia abismal respecto de lo que pasa en Sudamérica. Y acá está el dato. Mientras que en la Copa Libertadores de América, yo le contaba, se van a repartir 220 millones de dólares la temporada 2024, la UEFA va a entregar a los 36 equipos que forman parte de la Champions League 2.470 millones de euros. Esa es la diferencia. ¿Y esto qué? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si al final el partido se juega 11 contra 11, en Sudamérica está el talento, el vigente campeón es Argentina, permanentemente las selecciones sudamericanas son las protagonistas en las Copas del Mundo, los jugadores del continente se venden a muy buen precio. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es que esa brecha económica se ha ido reflejando poco a poco también en el rendimiento deportivo. Dato. Entre el año 1960 al año 2004 se jugaba la Copa Intercontinental. El campeón de Europa versus el campeón de Sudamérica, partido único durante mucho tiempo, partido único en Japón. Durante ese periodo, insisto, 1960 al 2004, la Confederación Sudamericana, es decir, los clubes del continente sudamericano, tenían 22 títulos contra 21 de Europa. Es decir, había una pequeña superioridad del continente sudamericano sobre Europa. Nos hacía sentir muy orgullosos, por supuesto, de aquello. Los equipos sudamericanos representaban normalmente muy bien a nuestro continente en la gran final a nivel de clubes del mundo, Europa versus Sudamérica. Sin embargo, paulatinamente esa sensación la fuimos perdiendo, porque irrumpió el Mundial de Clubes a partir del año 2005 hasta la fecha, y van a ver ustedes la cifra que les voy a entregar. Entre el 2005 y el 2023, mientras los equipos sudamericanos ganaron solamente 3 títulos, los europeos ya llevan 16. 16 contra 3. Efectivamente, se rompió el equilibrio. La última vez que un equipo sudamericano consiguió un título a nivel de clubes mundial fue el Corinthians brasileño el año 2012, derrotando al Chelsea por la cuenta mínima. Entonces, voy a retirar el dato para que les quede bien pendiente y bien presente. Entre 1960 al año 2004, Copa Intercontinental, Sudamérica ganó 22 títulos, la UEFA, Europa, 21. 22-21, arriba Sudamérica. Comienza a establecerse una diferencia económica a partir de la década de los 2000, y entre el 2005 y el 2023, en que se ha jugado el Mundial de Clubes, Europa tiene 16 títulos y Sudamérica tiene solamente 3. Se rompió el equilibrio, insisto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que debe ser preocupación para nuestro continente. Es que así como hay una brecha entre Europa y Sudamérica, lamentablemente la ausencia de un fair play financiero efectivo en Conmebol ha provocado que también hay una brecha entre Brasil y el resto del continente. Porque el fútbol brasileño es la máxima potencia desde hace años. Las figuras europeas que se dan el lujo de contratar y los grandes resultados deportivos que han tenido diversos clubes en los torneos internacionales demuestra el poderío de la gran potencia sudamericana. Y esto se ha reflejado ¿en qué cosa? Se ha reflejado en que ya llevan ganando 5 ediciones seguidas de la Copa Libertadores de América. Y de los últimos 7 años, en 6 ocasiones, el máximo trofeo continental se fue para el gigante sudamericano. Solo se han visto interrumpidos por la icónica final entre River y Boca, aquella del año 2018 que se tuvo que jugar en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, en España. Y la superioridad es en todo el torneo, ya que en los últimos 3 años,
3 de los 4 semifinalistas fueron equipos brasileños. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que se produjo también un desbalance a nivel continental. Acá en Sudamérica no hay un fair play financiero efectivo. Y en Brasil, muchas instituciones, muchos clubes se transformaron también en sociedades anónimas, en empresas. Ingresó capital privado, pero no hay un control. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por algo, Boca y River, los dos equipos populares más importantes de Argentina, comenzaron a quejarse a partir del año 2022 y comenzaron a pedirle tímidamente a la Confederación Sudamericana que debe haber un fair play financiero. Y tímidamente porque ellos entienden perfectamente que tienen una diferencia respecto a los demás equipos argentinos, a muchos equipos sudamericanos, y probablemente Boca y River son los que más están en condiciones de ir a competirle mano a mano a cualquiera de los brasileños, pero entienden de que esto se está escapando y no hay un fair play financiero efectivo. Esto ha sido un reclamo permanente de los equipos chilenos, particularmente de los que han tenido participación más activa en los últimos tiempos, porque efectivamente en Chile ha habido un esfuerzo. Hay que reconocer, hay una unidad de control financiero de la ANFP, en donde trimestralmente se chequea el capital de funcionamiento, se le exige un patrimonio neto superior a los 1.000 UF, es decir, unos 38 millones de pesos aproximadamente a cada institución. Tienen que responder con esto los clubes. Hay balances que son publicados, al menos está la obligación legal. Tienen que estar al día con las obligaciones laborales, con los salarios, ¿no es cierto?, con el tema de la seguridad social de los jugadores, de los cuerpos técnicos. Si se violenta alguna de esas cosas, hay sanciones para los equipos chilenos. Por lo tanto, está operando una unidad de control financiero que nosotros podríamos criticar, evidentemente, si es flexible o no en su fiscalización. Además, en Chile, los estados financieros tienen que ser auditados año a año, como decimos. Y se establece un límite de gastos en el fútbol para esta actividad. No debe superar el 70% de los ingresos. Tienen todos los equipos chilenos esta coyuntura, o sea, tienen que enfrentar esta situación. ¿Cuál es el problema? Que no hay un correlato en el resto de los países. Entonces, por eso muchos equipos chilenos, particularmente Católica, Colo-Colo, los equipos grandes, los equipos que están participando permanentemente en competencias internacionales, han hecho un reclamo respecto de la, entre comillas, desventaja respecto de otros países sudamericanos. En Chile, por ejemplo, si ustedes quieren precisar en relación con la brecha con Brasil, en Chile, año a año, se reparten por concepto de derechos de transmisión televisiva 71 millones de dólares. Ese es el botín que entrega nada menos que la televisión para ser repartidos en el fútbol chileno. Ustedes saben que acá en nuestro país hay un sistema en donde el 25% se lo reparten Colo-Colo, la U y la Católica, que son los equipos más populares. Colo-Colo se lleva el 9.5%, la Universidad de Chile el 8.6% y la Universidad Católica el 6.9%. El resto de los equipos de la primera división recibe el 50% de, más o menos, de la torta, mientras que el otro 25% restante se reparte equitativamente en la primera B. Ese es el sistema de repartición de dinero acá en el fútbol chileno. Pero ya les dije la cifra, 71 millones de dólares al año es lo que reparte esta temporada, por ejemplo, el canal dueño de los derechos, le entrega al fútbol chileno. Y con este dato ustedes van a ver la diferencia con Brasil. Solo Flamengo, probablemente el equipo más popular de Brasil, ¿no?, recibió más de 55 millones de dólares por temporada proveniente de la cadena Globo, que es la que tiene los derechos. Es decir, solo Flamengo se lleva el 70% de lo que reparte todo el fútbol chileno. Solo el Flamengo se lleva más del 70% del dinero que recibe todo el fútbol chileno. Lo repito, para que después, cuando ustedes ven en la cancha un equipo chileno jugando con el Flamengo, no solamente se pregunten el talento de los jugadores, sino por qué llegan grandes figuras. Ahí se explica a ustedes por qué tienen la capacidad de, por ejemplo, de repatriar a muchos jugadores, especialmente brasileños, pero también internacionales, de gran jerarquía, que vuelven evidentemente con mayor facilidad al fútbol brasileño. Por algo es lo que es. Yo les contaba, por eso también los clubes argentinos más importantes, Boca, River, han solicitado un fair play financiero efectivo para la Confederación Sudamericana, porque temen que el dominio brasileño ponga en jaque el interés por la Copa Libertadores de América y las otras competencias, por supuesto, que hay en el continente. Esa es la historia. Esa es la trascendencia y la importancia del fair play financiero.
Europa nos ha marcado un camino. Estamos al debe. Hay una obligación de la Confederación Sudamericana de enfrentar este tema, de abordarlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos o están dispuestos los dirigentes de Conmebol, que dependen del poder del fútbol brasileño de alguna manera, a generar cambios? ¿O tendremos que aceptar que esta brecha se siga alargando?